La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlan y Nakeyurak. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. En todas estas palestras en Portugal, começamos falando pouco de como foi a organização do livro, como o livro termina aqui em mãos da equipe de tradutores, em mãos da equipe de editores, da Espiral. E é muito interessante, falamos sempre nestes dias, nestas palestras, porque aqui tem duas correntes de energia diferentes. Porque
o título disto é Apontamentos para o Caminho, mas também Caderno de Notas. Originalmente, lá na Argentina, estas são duas correntes de energia diferentes. Sim? Primeiro surgiram os apontamentos para o caminho, e tempo depois, não muito, mas tempo depois, Caderno de Notas. E assim foi que circulou lá, sim? Como duas correntes bem diferenciadas uma de outra. E nestes tempos, onde a síntese vai se aprofundando, sim? O grupo português percebeu, algumas pessoas do grupo português perceberam a necessidade de colocar estas duas correntes, que são concorrentes e complementares, em um solo livro. E o trabalho que eles concretizaram foi muito bom, porque eles foram guiados internamente para perceber a necessidade. Mas, quando eles perguntaram, mandaram a pergunta, a consulta para lá, desta fusão, desta complementaridade de apontamentos para o caminho e caderno de notas, percebimos imediatamente que eles tinham razão, que realmente não necessitávamos justificativos para colocar em uma síntese, em uma complementação, estas duas correntes. E o resultado é uma potencialização muito, muito interessante. Então, essas são duas correntes de energia com características diferentes, mas sempre são aspectos de instrução, sim? Oferecidos para nossa consciência, ofertados pela via interna, per nossa consciência interna, per nossa vida interna, per nosso ser interno. Então, agora, o trabalho, a síntese que foi feita pelo grupo de Lisboa, mais grupo de Santarém, mais grupo de, não sei, porque tem muitos grupos aqui. Essa síntese fica agora à disposição de vocês. Gratidão. A lo largo de nuestra trayectoria evolutiva, se nos brindan oportunidades donde coproducir y sostener una inflexión, una mudanza trascendental. Es en esos momentos donde la energía aprovecha para retirar componentes que ya no sirven, siendo que estos procesos no son exclusivos del tránsito de la actual transición planetaria y nos han sido brindados siempre en etapas de específica condición, cíclicamente y en algunas encarnaciones más específicamente, debido a la imperiosidad de retirar un bagaje remanente con el cual no hubiésemos podido seguir nuestro avance. La luz del peregrino, cuaderno número 3, Ley de Purificación, página 17, Daniel Gagliardo. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario.
vamos a leer un extracto del libro La Hermandad de la Luz, Versículos de Instrucción Profética, de Daniel Gagliardo, de la página 17 y 18. No temáis quedar fuera de la comprensión de estos estímulos. Solo manteneos abiertos a la fuente que los rige y nutre. Su concepción, así como su constitución, no os son ofrecidas para confirmar en su condición al mundo, sino para transformarlo. Poneos a la altura de lo que requieren. Solo desapego y renuncia a lo conocido. Sed ante ellos como los albatros ante las corrientes de aire. Si comprendéis sus porqué, os encaminaréis a la síntesis y economía. Os proponen quietud y silencio como únicas consecuencias inmediatas, antes de revelaros la sideral senda por medio de la verdad en la armonía. Hoy vamos a trabajar con el primer programa que estamos realizando con un nuevo estudio del día 3 de julio de 2021. El título de este programa, Compromiso y lealtad con nuestro propio cosmos interno. Y el primer bloque titulamos Hermafroditismo animal, pruebas, dolor, sufrimiento en reino animal y humano. Impersonalidad. Una persona asistente pregunta si cuando la humanidad de superficie era hermafrodita, en los reinos infrahumanos la reproducción también era así. ¿Y qué pasó con ellos cuando se cayó en la separación de los sexos en el reino humano? Y también preguntan luego por un tema desarrollado en el cuaderno Pruebas. Escuchamos hermafroditismo animal, pruebas, dolor, sufrimiento en reino animal y humano, impersonalidad. Algo semejante a lo que ocurre hoy de un modo más primitivo, pero había tanto hermafroditas como polos separados, en los reinos infrahumanos, en el vegetal y en el animal. No estamos nombrando el mineral porque no trabaja con ese patrón de reproducción. La experiencia, digamos, de reproducción es a nivel de circulación de energía, nada más. Siempre. Un universo es un circuito cerrado. Entonces, cuando un elemento no cumple el arquetipo, genera una interferencia dentro del patrón endo-universal. Nosotros, en el contexto de la superficie de la Tierra, aunque no parezca, somos el reino superior. Entendemos que no se puede asimilar fácilmente semejante categorización, pero es así. Somos, aunque parezca asombroso, el reino superior presente en la superficie de la Tierra. ¿Es jactancioso? Sí, es jactancioso. Entonces, cada vez que no hacemos lo que hay que hacer, las jerarquías, la conciencia general del planeta, los logos, las entidades encargadas de velar para el cumplimiento o el acercamiento a los arquetipos, tienen que hacer un trabajo extra, obviamente, que es parte de su proceso también evolutivo, porque las jerarquías cuando asumen algo, aunque sea el tratamiento de un desvío en un reino que por algún motivo universalmente podríamos decir que está a su cargo, en términos jerárquicos, también hace un aprendizaje.
En los cuadernillos está bastante definido eso. O sea que escribimos todo eso para que nos pregunten pruebas, dolor e impersonalidad. ¿Hay alguien que pueda hacer algún aporte? Porque estoy en un atolladero con esto. Bueno, las pruebas sobre las cuales trabajan los universos en expansión con categoría kármica. En todo universo donde la ley de karma está rigiendo transitoriamente la etapa que corresponda, las pruebas son el campo a través del cual se determina si las partículas fueron suficientemente receptivas, no importa en qué reino estén, suficientemente receptivas para llevar adelante lo que le ofreció esa ley. Entonces, en el reino humano las pruebas son muchísimo más complejas que en los reinos infrahumanos. No es lo mismo la prueba que vive un reino como el animal o el vegetal, incluso los minerales viven sus pruebas, nada más que para nosotros no serían pruebas. Pero una prueba tiene que ver con el estado de conciencia de la partícula que la transita. Entonces, en los universos kármicos las pruebas son precisamente aquello por lo cual se va definiendo procesos relativos a la expansión, a la elevación, a la estabilidad que tienen que ir alcanzando las partículas. Y el dolor, en el marco de un universo kármico, que como el nuestro, se la pasa de prueba en prueba sin sacarle realmente el provecho, el dolor es el único dador que encontró la ley de karma para ponernos límites. Y los límites para ciertas pruebas los da el dolor. Si no fuera por el dolor, una civilización como la nuestra ya estaría destruida hace muchísimo tiempo. Aunque piensan que es el dolor lo que nos está destruyendo. No, el dolor nos está poniendo límites continuamente. Si no cruzamos ciertos límites, es porque el dolor aflora, aparece, y si no nos alcanza con el dolor, la ley de karma dice, tienen un valor agregado, el sufrimiento, que es una exageración que el cuerpo emocional coloca ante el asomo del dolor. Una persona que está suficientemente equilibrada, que logró una cierta estabilidad emocional, puede vivir el dolor, entender el dolor, servirse el dolor como un maestro, pero rara vez permite que aflore el monstruo del sufrimiento, que es como el monstruo del Dr. Frankenstein. El monstruo del Dr. Frankenstein lo había construido él. Bien, el sufrimiento lo construimos cada uno de nosotros, colocándolo arbitrariamente como una fuerza que circula en sentido contrario al ofrecimiento del dolor, que es algo elevado, que nos pone la vida conociéndonos, para decir, bueno, hasta acá llegó, esto hasta acá, aquello hasta el otro lugar. Entonces, el dolor es un gran maestro. Nosotros todavía no supimos entender al dolor. Lo vemos como un castigo, lo vemos como la culpa del otro, que esto me duele porque el otro me hizo tal cosa. No, te duele porque vos no entendés. El otro es un ejecutor kármico. Si a vos lo que te hizo el otro te duele, es porque la ley de karma encontró en ese ejecutor kármico la herramienta para que vos puedas vivir un aprendizaje. Entonces, el otro no es el responsable del dolor. Sos vos que ante lo que el otro genera, la vida, la energía, la ley, tu propia conciencia interna, no encuentra otro modo de ponerte límites que la vivencia del dolor ante lo que el otro te hizo. Porque si el otro te hace lo que te hace, pero vos tenés un cierto equilibrio, una comprensión, es posible que el dolor no asome, o que asome de un modo muy sutil, como diciendo, acá estoy, que no se te vaya la mano porque salgo. Estoy atrás de él, telón. Y bueno, el sufrimiento, ya dijimos. ¿Y el otro qué era? Y la impersonalidad que tiene el ser de tomar decisiones bajo la influencia de su vida interna. Impersonalidad, lo que está más allá de lo personal. La personalidad tiene un funcionamiento netamente kármico que se ve continuamente influenciado por las fuerzas de la materia, las fuerzas de la tridimensión, los efectos kármicos que se nos ofrecen y lo que nuestra propia conciencia interna nos ofrece en una verdadera complementariedad con la voluntad de la ley de karma. Entonces, ¿cuándo somos impersonales? Cuando lo que estamos haciendo realmente está siendo motivado por la vida interna, está siendo respaldado por la vida interna, entonces la energía que estamos liberando es impersonal, no es de la personalidad. Podría decirse que no es del ego también.
porque el ego generalmente se sirve de la personalidad, de hecho es así mientras está encarnado, se sirve para hacer todas las experiencias de aprendizaje que en nombre del alma le corresponde hacer en el contexto de la materia. Pero la impersonalidad es la capacidad del ego y de influenciar a la personalidad por parte del ego, de responder a lo que fuera en sintonía con la voluntad interna. La imparcialidad es lo mismo, porque nosotros acá podemos tomar parte por algo, podemos tomar partido por algo, incluso de un modo positivo, quiere decir con buena voluntad, con buena onda, realmente con toda la mejor intención, pero no es imparcial, sigue siendo parcial. Entonces, tanto la impersonalidad, la imparcialidad y la neutralidad son la influencia y la actividad interna a través de pensamientos, sentimientos y acciones. Toda acción, pensamiento, sentimiento que está siendo alimentado, sostenido y reconocido como válido por la vida interna es neutra como acción. No obedece a un juego polar como obedecen las que surgen de la relación horizontal de la conciencia con la realidad kármica. Entonces la neutralidad es una acción o proviene de acciones, sentimientos o pensamientos que son herramienta de la vida interna. Cuando la vida interna hace que mi mente, mi sustancia mental revista estímulos internos y mis acciones sean en relación a estímulos internos, eso es neutro, no genera karma, porque nada que provenga o ninguna actividad o dinámica que es supramental está bajo ley de karma ni genera karma. Entonces, este es el momento de entender que confirmar compulsivamente o rígidamente acciones netamente kármicas depende de la actitud con la cual vivamos. Porque si mi actitud es la búsqueda suficientemente continua, porque la estabilidad absoluta cuando estamos en la materia no existe, suficientemente continua es mi actividad, ¿sí? Mi intención, mi disponibilidad en relación a la vida interna, entonces impersonalidad, neutralidad van a asomar en la medida que la estabilidad en la relación con mi interno pueda ser sostenida adecuadamente. Nosotros lo llevamos particularmente a un grado muy empático con nuestra propia capacidad de sufrir. Porque los animales, en un contexto más cercano a lo contemporáneo, quiere decir, supongamos, el último 1.000.000 de años para acá, los animales entraron en una pendiente tremenda que no puede ser frenada, como un reflejo gradualmente de nuestras actitudes. Entonces, a través del órgano del instinto, a los animales se los lleva a hacer experiencias de dolor e incluso experiencias de sufrimiento. Pero no podemos pedirle a los animales que tengan conciencia de cuáles son los límites. Entonces, ¿quién se encarga de que experimenten con el sufrimiento, con el dolor, con la incomodidad, con el miedo? Se encarga el alma grupo que gobierna los conjuntos de mónadas, porque los animales, previo al ingreso al reino humano, porque alguna vez esas mónadas van a ingresar al reino humano, tienen que tener un bagaje de experiencias. ¿Para qué? Para que después, supuestamente, cuando llegan al reino humano, ciertas cosas, al tenerlas suficientemente entrenadas, les sea más fácil trascenderlas en su condición humana. ¿Por qué es tan diferente? Sufrimiento, dolor, miedo, inseguridad en el reino animal y en el reino humano. Por esta cuestión que a veces nombramos y que no siempre se tiene en cuenta, que hace que sea fundamental esto, que es la autoconciencia. Un animal no es autoconsciente. Por eso no se puede hacer cargo de sus acciones del mismo modo que nos podríamos hacer cargo nosotros, que sí tenemos conciencia de existir. Yo puedo decir yo soy, el animal no puede decir yo soy. El animal, ¿de qué da crédito? De que aquel existe, lo está mirando, lo huele, se movió, me asustó, me atrajo. Pero el animal jamás puede pensar en sí mismo porque no tiene autoconciencia. ¿Y de dónde proviene la autoconciencia? Del alma individual. El animal todavía depende de un alma grupo. El alma grupo les permite a las mónadas, en esa primera experiencia de conducción en el reino animal, de tener conciencia a los seres entre sí, pero no de sí mismos. Entonces esto es importante, muy importante, al momento de definir experiencias como el miedo, como el dolor, como la inseguridad, por ese motivo. Entonces en el reino animal la cosa es diferente. A veces, insistimos, la ley de karma, a través del alma grupo, genera situaciones que podrían quedar en dolor y la lleva
al sufrimiento. Lo siguiente es una recreación, como ponen en algunos lugares. Supongamos que una cebra va a tomar agua a un estanque en África, sale un cocodrilo africano, eso que le llaman cocodrilos del Nilo, le tira un tarascón, le saca un pedacito de carne de una pata o del cuello, zafó la cebra. Entonces pasó por un miedo fuertísimo, pero el sufrimiento con esa adrenalina no llega a ser, porque un pedacito por una yegua volvió a nacer, ¿se entienden? Ahora, si la cosa hubiera sido diferente, la yegua reacciona un segundo después, el cocodrilo se le está llevando al fondo. Ahí empieza la etapa del sufrimiento, porque ya no es el miedo que el instinto le permite utilizar como herramienta para estar alerta, para salir del peligro. Hay un estrés que se ensaya primero en el reino animal antes de vivir este estrés que es ilógico, pero que es consecuencia de nuestra estupidez humana. Entonces, cuando se la lleva a la cebra, ahí empieza una etapa de sufrimiento, de espanto, de irracionalidad absoluta. Ahí el alma grupo no puede hacer nada. El alma grupo le permitió caer en manos del cocodrilo. Entonces pasa en un segundo de ser sorprendida, de empezar a ser empujada, mordida, empujada, pasa por una etapa de miedo muy corta y empieza una etapa de sufrimiento absoluto. Todo eso queda grabado en la conciencia, en el subconsciente, y nos debería servir a nosotros para definir experiencias kármicas cuando ingresamos al reino humano. Entonces, en el reino animal se viven secuencias muy parecidas, pero están dirigidas y no pueden ser evitadas, la mayor parte de ellas no pueden ser evitadas. ¿Cómo evoluciona la conciencia en el reino animal cuando ya estamos hablando de mamíferos o de reptiles de una cierta evolución o de bípedos como los pájaros? ¿Cómo es que evoluciona? Evoluciona en la medida que, del modo más fiel posible, los estímulos del alma grupo son obedecidos a través del canal instintivo. Lo que equivaldría a cómo evoluciona un ser humano, y cuando obedece un estímulo interno, cuando se estanca en la relación horizontal con la fuerza de la materia, queda así muy naturalizado, pero lento, lerdo, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas coincidencias, pero se puede decir que en el reino animal las interferencias principales para la evolución las impusimos nosotros. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos desobedecido los estímulos que nos hubieran hecho realmente herramientas de la preparación de la superficie de la Tierra en beneficio de los otros seres que comparten con nosotros ese espacio dimensional, la cosa hubiera sido muy diferente. Entonces, bueno, ¿se entendió más o menos? Gran parte de la purificación en nuestro paso por Lemuria y Atlántida operó como garantía para estar hoy aquí, prescindiendo de lastres innecesarios. En estos universos bajo leyes de expansión, la energía acciona el sostenimiento de ciclos, siendo que ellos se expresan como un estado ideal, aquel donde al ser le son otorgadas vivencias y el paso por purificaciones acordes al contexto de una renovada instrucción asociada a pruebas de inédita naturaleza. Todo ese proceso, debemos asumir, está íntegramente en dominio de nuestra luz interna. Cuando el ser consuma un cierto grado de amplitud, las celdas etéricas van tornándose cristalinas, traslúcidas. Empieza a experimentar un tenor de flexibilidad y, trascendida suficientemente aquella rigidez, la luz presente en él empieza a superar los limitados y limitantes filtros. La luz del peregrino, cuaderno número 3, Ley de Purificación, páginas 17 y 18. Daniel Gagliardo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Androginia.
Volvemos del silencio musical y vamos a leer un extracto de la página 52 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Nuestra capacidad de sostenernos en un nivel de existencia se basa en las experiencias que hubiéramos concretado, más allá de nuestros estancamientos y demoras, como de nuestros más sintéticos pasos. Jamás de aquello que aún no se hizo presente en nuestra vida o que, habiéndose presentado, aún no fue sobrellevado por nosotros con la actitud necesaria. Único modo de trascender una coyuntura de aprendizaje, para luego ser dirigidos hacia lo que nos corresponde, como resultado del agotamiento de un ciclo o algunas de las etapas que lo componen. Aquello que nos es ofrecido para vislumbrar hacia dónde encaminarnos solo puede ser aprovechado si lo acogemos en el marco de la realidad más preciso, con la mayor autoobservación de la que seamos capaces. No se nos pide dar un salto tal que nuestro discernimiento solo pueda estar presente por medio de una inhibida condición. Debemos buscar el acceso a lo trascendente desde lo que somos y utilizarlo para nuestro avance y transformación. Poder concretar esto es ineludible. No hay forma de que permanezcamos indefinidamente en una posición, como tampoco la hay de evitar las etapas de nuestro aprendizaje. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía.
volvemos de los anuncios y entramos en este segundo bloque del tema central del día de hoy, compromiso y lealtad con nuestro propio cosmos interno. Este segundo bloque se titula El dolor como límite y la deuda que tenemos como cultura. Encarnar y desencarnar. Una respuesta a la energía. Vamos a escuchar entonces el audio de Daniel Gagliardo. No, el dolor como límite estuvo siempre. Ya está en el reino animal. No, está bien. Nosotros entendemos que decir que de entrada no exigía el dolor como límite, no se imponía. No, siempre. Siempre, porque se pasa del reino animal con una experiencia determinada con el dolor como límite. Y sigue esa experiencia en un grado de sublimación cuando se llega al reino humano. Tendríamos que haber superado ciertas cuestiones de obediencia para que la ley de karma no utilizara uno de sus trucos más famosos a nivel cósmico, que es el dolor. Cuanto más dolor experimenta una civilización más desobediente, desequilibrada, materialista, egoísta, claro. Entonces, el dolor es algo con lo cual tenemos que ensayar desde los primordios, en cuanto ingresamos como conciencia al reino humano, pero después la intensidad, la continuidad compulsiva de experiencias dolorosas es responsabilidad nuestra, como individuos y como conjunto. ¿Cómo se conocen los límites? ¿Cómo un ser humano puede determinar su conducta genuinamente en relación a los límites? Entonces, esta cuestión del sufrimiento en la humanidad y en el reino animal es siempre un regulador, pero la inteligencia cósmica, que es absoluta, sabe de qué modo disponer en términos de intensidad, de condición, de carácter, de cualidad, del sufrimiento y del dolor. Porque tampoco nadie va a vivir un sufrimiento que no pueda aguantar, porque si no, no sirve como experiencia. Entonces, la ley de karma dice, bueno, usted no obedece, vamos a colocarle el dolor en una cierta intensidad. Y después, ni siquiera ese dolor con esa cierta intensidad, para muchos, no para todos, pero sí para muchos, tampoco parece servir. Entonces, bueno, en base a su condición, usted va a convocar algo que podría evitar. Y ahí surgen esos volúmenes, esas experiencias tremendas de sufrimiento, de ilógico sufrimiento, porque a veces la gente dice, es ilógico lo que está sufriendo esa persona. Sí, es ilógico. La mayoría de las personas que viven tremendos sufrimientos, tengamos en cuenta, recordemos esto que lo dijimos recién, tiene que ver con su inmadurez y desequilibrio emocional. La ley de karma en ese sentido no desaprovecha nada. Usa del palo lo que tenga. Si el palo tiene una manchita, va a encontrar la forma de sacarla, es el tintorero perfecto. Entonces, la ley de purificación, que es perfecta, porque es una ley precisamente, es una herramienta potente de la ley de karma que sabe qué utilizar para abrir camino a la expresión de la purificación. Había una cantidad de elementos purificatorios o de fundamentos purificatorios que tuvieron que ser patentados para este planeta. ¿Por qué? Porque nosotros patentamos una gran cantidad de desvíos que no eran obligatorios, eran opcionales. Y sin embargo, abrimos la caja de Pandora. Entonces, ¿qué hace la ley de karma? Tiene que habilitar aspectos purificatorios que, de haber tomado el camino más o menos, no digo perfecto, asistencia perfecta, pero más o menos adecuado, no nos hubieran llevado a pasar por estas purificaciones. Hay una gran cantidad de purificaciones que las patentamos nosotros al patentar una cantidad de desvíos que no se dan en todos los universos kármicos en las etapas consecutivas. Nosotros somos responsables de haber generado condiciones que no son normales en todos los universos kármicos, y nuestro universo kármico es bastante anormal en su funcionamiento. Seguro. Por ejemplo, la mayoría de las personas que dicen hacer algo por la humanidad y por el planeta, en relación al aprendizaje del dolor, tiene una deuda gigante, porque todavía no les duele su propia actitud, ni les duele la deuda que tenemos con el planeta. O sea, racionalmente piensan en el beneficio del vecino, del hijo, de él, tal vez de la nación, tal vez del planeta, pero no les duele. Quiere decir, esa forma de sentir el dolor la deudamos
porque el dolor no siempre tiene que ver con lo que estamos haciendo de malo. Hay un dolor que está relacionado a aquello que no podemos terminar de resolver, y ese dolor lo han transitado, lo han vivido pocas personas en este planeta. Generalmente aquellos que tienen su conciencia realmente ocupada en el beneficio universal y no en el beneficio individual. Ese dolor lo adeudamos como cultura, el conjunto lo adeuda. Sabemos que hay seres que tienen un estado de conciencia que realmente están impactados por lo que le pasa al planeta y de algún modo están transitando eso que decíamos. Que te duela lo que no podés solucionar, lo que no podés hacer porque la mayoría está deshaciendo lo que los pocos que intentan hacerlo hacen. Entonces eso, por ejemplo, es una experiencia de dolor que no está muy transitada. Sin embargo, a la mayoría le viene como anillo al dedo una experiencia muy vulgar del dolor que les duele no tener lo que quieren tener. Esa es otra forma. ¿En serio les duele no tener lo que quieren tener, Claro. Pero hay seres que quieren realmente hacer las cosas bien, pero todavía no tienen una óptica interna suficientemente estable o profundizada esa óptica interna como para que ese dolor mengüe. No, dolor, estamos diciendo. Claro, con la óptica interna, primero mengua el sufrimiento, después mengua el dolor. Estamos hablando de seres que no están bajo sufrimiento porque ya dieron ciertos pasos, pero todavía la óptica interna, la influencia interna, no es lo suficientemente estable y profunda como para que deje de dolerle lo que ven como padecimiento general o en algunas personas. Eso se logra gradualmente a medida que el ser va entendiendo los mecanismos de la ley y entiende que el dolor vivido por aquel lo tiene que vivir porque sin ese dolor estaría en riesgo gran parte de su proceso evolutivo. Y sin el dolor que viven algunos o sin el sufrimiento que viven algunos. Entonces, esos seres son los menos comprendidos, son incomprendidos. Porque cuando ven que no se ponen a llorar o que no les duele o que no se tiran de los pelos por lo que está pasando y que tratan de ver las cosas con serenidad, son acusados de indiferentes, de fríos, de que no les importa nada de nadie. Y en realidad están en un estado de equilibrio que les permite pasar lo que los demás pasan con sufrimiento, con un dolor todavía muy, pero muy profundo, de un modo diferente. Cuando la óptica interna se va ganando, el interno le ofrece al ego y la personalidad una perspectiva de las cosas que, si bien no dejan de ser fuertes en sí mismas, quiere decir, son situaciones que siguen siendo fuertes, traumáticas para el conjunto, las entiende de otro modo. Quiere decir, la conciencia interna ofrece para quien se torna receptivo una óptica de la realidad, una vivencia a través de esa óptica de la realidad que los demás todavía no pueden. Aún están distantes de eso, aunque estén distantes medio metro, pero están distantes. No han podido ganarlo, están en camino hacia eso. No, porque antes de que desaparezca el dolor, vos tenés que transitar las situaciones dolorosas sin que el dolor te obnubile y que pase a ser el centro de todo y vos solamente vivir para ver cómo sacarte el dolor de encima. O sea, la prueba ante el dolor es estar con el dolor sin que el dolor te saque de tu eje, que te permita hacer lo que tengas que hacer. Y después la energía, la ley, tu interno, el cosmos, como le querramos llamar, un día te vas a encontrar que falta algo. ¿Qué falta? Hoy me duele menos. O no me duele hoy y me duele mañana. O me duele menos hoy, mañana y pasado. O sea, lo peor que un ser puede hacer es especular. Porque en el terreno de las especulaciones, el cosmos es lo más difícil de engañar. Casi imposible, por no decir imposible. Entonces, un ser no tiene que intentar avanzar para trascender lo que le molesta. Tiene que, con lo que le molesta, hacer el trabajo que internamente le corresponde y ahí después la energía evalúa lo que la vida coloque. Porque ¿quién sabe lo que uno tiene que transitar o lo que el otro tiene que transitar? Yo no sé todavía lo que me falta transitar en términos de lo que esta sociedad llama de agradable, desagradable, indoloro o doloro. No lo sé. Nadie sabe cuánto se puede tardar. Pero si le sirve como dato, cuando nosotros
ante un ser que pasa a otro plano, que sale del plano externo, de estar encarnado, desencarna y pasa al nivel interno a seguir haciendo lo que su conciencia a nivel cósmico tiene que hacer. Cuando un ser entiende que eso tenía que suceder y no se pone en rebeldía, está asistiendo a aquel otro que fue al nivel interno. Lo está asistiendo porque lo peor que puede pasar es que nosotros tironiemos a las conciencias que van para el plano interno. Eso no está bueno para las conciencias que están en otra etapa, porque nosotros, desde que fuimos creados, pasamos del plano externo al interno, del interno al externo. Tenemos una sola vida, nada más que la vivimos. Una etapa afuera del agua, otra etapa dentro del agua. ¿Vieron el delfín como nada? Es el mismo delfín, el que nada bajo el agua y el que nada afuera. Por eso a veces hablamos del salto del delfín, del nado del delfín. Nadie sabe cuánto tiempo va a durar el delfín afuera del agua ni cuánto va a estar sumergido. Está afuera o está dentro el tiempo que por algún motivo se necesite. Entonces, si hay algo que uno puede hacer conscientemente, es liberar al otro, entender que el otro, llevado por su propia conciencia interna, por su alma, por su espíritu, por las leyes cósmicas y espirituales, fue traído hacia afuera como el delfín en el momento en que era necesario, y cuando era necesario, fue convocado al sumergimiento, a los niveles más profundos de la realidad, para volver a salir en algún momento. Y nosotros mismos estamos en esas situaciones, es imposible que no. Entonces, cuando el ser entiende que hay una voluntad cósmica y una voluntad espiritual que está detrás de todo eso respaldándolo, que no es un castigo divino, ¿por qué a mí, por qué a él?, sino que son leyes que venimos experimentando, con las cuales venimos transitando cosas desde hace cientos de miles de encarnaciones. Entonces, cuando uno adhiere a la voluntad cósmica, a la voluntad de la energía, porque esa voluntad es quien coloca, tanto afuera como adentro, no importa de qué lado de la vida, si el lado externo o el lado interno, coloca nuestra conciencia y la conciencia de todos cuando es necesario. Entonces, a veces hay gente que dice, estoy en paz porque sé que lo llamó Dios. Uno le puede llamar como quiera, cosmos, Dios, la energía, pero es cierto, no hay casualidades, no hay accidentes. No importa cómo un ser desencarna o no, lo importante es que hay una energía a la cual está respondiendo esa conciencia. Y respondiendo a esa energía es que desencarna, y respondiendo a las leyes y a la energía es que encarna en algún momento también. Las encarnaciones muy cortas suelen ser utilizadas kármicamente para cerrar ciclos kármicos, porque existen tantas encarnatorias, quiere decir, son una cantidad de encarnaciones, que no hay número fijo para eso, que tienen un hilo conductor en común. Durante todas esas encarnaciones que forman parte de esa tanda, hay algo, hay un matiz, algo en común que durante todas esas encarnaciones se va fortaleciendo como un aprendizaje para ese ser. A veces, para que se cierre una tanda encarnatoria, tiene que haber una encarnación de 1 hora, de 10 minutos, de 5 segundos. Quiere decir, hay algo que tenía que cerrarse, que a veces con unos pocos momentos en la materia se cierra dentro del marco de esa tanda encarnatoria. Entonces comienza otra tanda encarnatoria con un patrón en común que posiblemente no tenga nada que ver con aquel patrón en común que tuvieron todas esas encarnaciones durante esa tanda. Entonces insistimos, a veces es una encarnación en todo el contexto, o a veces durante toda una tanda encarnatoria, cada tanto el ser tiene que estar encarnado unas horas, unos pocos años, unos pocos meses, porque dentro de la misma tanda encarnatoria se necesitaron esas encarnaciones para cerrar ajustes en particular. Volvemos de escuchar la instrucción de Daniel Gagliardo y vamos a leer unos extractos de las páginas 111, 112 y 113 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. El dolor se trasciende con la comprensión de las leyes, aquí también lo decía el hermano, y esa comprensión nos remite a su vivencia, que a su vez nos torna armonizadores de la vida material. De tal modo, la paz en estos momentos de transición y en el nivel concreto de existencia se limita a una tenue y prístina red,
conformada por quienes no se involucran con el macabro juego de fuerzas que se ha desencadenado. Paz y armonía, así como equilibrio y orden, existen. El involucramiento con la capa psíquica impide sintonizar su presencia inalterable. El hombre es el único responsable por haber restado a la vida planetaria y asimismo la posibilidad de que el abandono de los vehículos que le fueron asignados para expresarse en el universo material estuviera en sintonía y en armonía con el ceremonial de la existencia, con la constitución ritual del cosmos. Es desde este punto de vista que no existen diferencias entre aquel que muere temeroso por una dolencia o enfermedad y este otro que, igualmente, experimenta aquello que en un campo de batalla. Si ambos no pueden estar en equilibrio ante esa coyuntura, de igual modo, generan una interferencia ante aquel tránsito inevitable que la esencia emprenderá. Y tanto aquellos que lloren a uno o a otro se mantienen refractarios a la comprensión de la dinámica transmigratoria de la esencia. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra Camino Único. En ese desplazamiento y liberación de la luz interna, vehículo de los fuegos cósmicos, el ser va ascendiendo en conciencia, siendo esos fuegos presentes en ella los conductores hacia otro nivel de existencia,
franqueando camino al individuo para otros estadios evolutivos. Al estar nosotros viviendo un genuino compromiso en entrega, empieza a manifestarse esa condición de conductividad en las partículas etéricas, las más sutiles, posibilitando la afluencia de la luz. Actividad circulatoria de liberación que arrastra y expulsa el remanente espurio. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, cuaderno número 3, Ley de Purificación, página 18, Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques de este tema central que habíamos titulado Compromiso y Lealtad con nuestro propio cosmos interno. Y este tercer bloque titulamos Bajo ley de karma, las consecuencias nos tocan a todos. Escuchamos a Gagliardo. Precisamente. Eso es perfecto lo que decís, porque existe un espiral kármico para una civilización cuyo centro empieza en el karma individual, inmediatamente en el espiral es el karma familiar, el territorial, el nacional, el subcontinental, el continental y el universal. Entonces, la ley de karma tiene en cuenta toda la trayectoria espiralada del marco kármico donde el ser está viviendo, de ese universo kármico. Entonces, por más que se esté moviendo en apariencia en el karma individual ese proceso, con una afectación o impacto directo en el karma familiar y más indirecto aparentemente en el territorial, en el nacional, en realidad es un mecanismo perfecto. Es un gran estanque con ese famoso ejemplo de la piedrita en el centro del estanque que gradualmente llega hasta la playa. Bien, acá es igual. Parece que el golpe principal de la piedra es en el centro del estanque, pero por algún motivo la onda llega hasta la playa. Y esto es lo mismo. Quiere decir, en un universo, que es un circuito cerrado, un universo, las consecuencias tocan a todos y cada una de las partículas. No importa si del reino mineral o del reino humano. Todas las partículas tienen algo que ver. Existe un aspecto de la ley de karma a nivel cósmico universal, que es que en los universos kármicos todas las partículas comparten en alguna medida el karma de las otras.
Entonces eso asegura que en un universo kármico se encuentren las respuestas evolutivas, porque si las partículas no pudiesen compartir kármicamente en alguna medida lo que van transitando, no podrían conformar un marco universal donde ensaye cada una de ellas dar con las respuestas evolutivas que les corresponde. Estarían como encapsuladas en celdas aisladas. Esto garantiza experiencias móviles. Es el alcance que tiene tu conciencia, la cobertura de tu conciencia. ¿Vieron que se nombra mucho la cobertura? ¿Hasta dónde tenés cobertura? ¿Hasta tal lado? Todas esas experiencias están dentro del rango de la cobertura de tu conciencia. Cuando sos muy egoísta, la ley de karma puede hacer poco para compartir y que sea para el bien común aprendizaje que por egoísmo uno hace muy centrado en sí mismo. Pero en la medida que el ser se va abriendo, se va olvidando de sí mismo, transita genuinamente ese ejercicio de elevación que se llama el olvido de sí, aunque el dolor lo esté percibiendo en su cuerpo, en su conciencia, es una experiencia universal, porque cuando el ser está ampliado, las experiencias que vive le da un tratamiento superior. Cuanto más egoísta sos, el dolor es algo que te molesta y que el mundo se caiga. Yo quiero sacarme este dolor. A mí qué me importa si vuela el planeta por el aire. Si vos me decís que hay un botón que va a volar el planeta por el aire, pero a mí se me va el dolor, aprieto el botón, después me quedaré solo en el planeta. Hay mucha gente que piensa así. Entonces, cuando nosotros transitamos el dolor de un modo diferente, entonces, aunque en apariencias, porque solo es apariencia, por algo que muchas veces dijimos, aunque en apariencias esto me esté pasando a mí, esto que muchas veces dijimos es, hay que romper la ilusión de creer que las situaciones individuales son individuales. En realidad, la ley de karma revela en estados más avanzados que toda situación individual en realidad es una situación universal. Aunque un individuo, por una cuestión de sensibilidad específica, crea que eso le pasa a él, cuando se expande en conciencia sabe que eso le está pasando a ese universo. Entonces le da un tratamiento universal, ya no le da un tratamiento egoísta. Sí, claro que sí. Todo lo que un ser resuelve kármicamente de modo adecuado o elevado, lo irradia para que esté al alcance de otro, que lo influencie. Ahora, el tema es que un ser no tiene que hacer las cosas pensando de qué manera va a impactar al otro. Porque si no existe una manipulación de energías. Tengo que hacer lo correcto y lo necesario porque ese es mi compromiso íntimo con la vida cósmica. Yo tengo que asistir las necesidades de modo correcto porque es lo único que tengo para hacer, no para especular de qué manera va a impactar o influenciar al otro, porque entonces empiezo a hacer magia y mis acciones pasan a ser tendenciosas aunque fueran positivas. Entonces hay una etapa donde el ser no puede evitar trabajar para que sus acciones sean positivas, pero en ese contexto la especulación no deja de estar presente, aunque su intención sea positiva. Hay un grado de especulación positiva. Entonces el ser tiene que comprometerse con asistir las necesidades de modo correcto, porque ese es su compromiso íntimo con la vida. A partir de ahí, lo que él generó como pensamiento, sentimiento y acción, la vida lo administra en función de los demás, del todo. Pero la vida lo administra. El ser tiene que olvidarse de él. No puede estar pensando, yo voy a hacer estas acciones para que allá atrás, aquella hermana, reciba un beneficio. No, porque la vida, el cosmos me pone algo. El resultado es del cosmos. El cosmos lo puede usar acá y lo puede usar en otro lado. Ahora, si yo limito el área de cobertura de mis acciones, porque mi psiquis está encapsulando lo que va a irradiar eso, entonces la cosa cambia. Uno tiene que olvidarse de sí mismo. El compromiso es con el cosmos. Y el cosmos está en tu interior. El cosmos está en mi interior y está en el interior de todos nosotros. Todos nosotros tenemos un cosmos interno, que es el verdadero cosmos, porque ese no tiene ningún tipo de límite. Mientras que el cosmos externo, el formato sideral, es material. Solamente podemos ver fuera de nosotros lo que es material, concreto, tridimensional. Pero el cosmos que está dentro nuestro es absoluto, total. No es tan limitado como el que está afuera.
Entonces, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en compromiso, en lealtad con su propio cosmos interno, y él se encarga de distribuir los resultados. El Bhagavad Gita, hace miles de años, 3000 años atrás, decía que el ser tiene que estar desapegado del resultado de sus acciones superiores. Esa es la clave. El ser tiene que ser desapegado del resultado de sus acciones superiores. Si la cualidad de nuestra búsqueda nos torna aptos para llevarnos a emprender un proceso purificatorio, el tránsito del mismo nos guiará para seguir avanzando en la profundización de nuestro rumbo interno. Es importante reforzar aquello para no estancarnos en una condición determinada, sobrellevando la proyección de nuestro compromiso con el desenvolvimiento subjetivo hacia los planos externos. Desde el momento que un ser, por apertura interna, pasa por ciertas pruebas, de forma inmediata debe persistir en la profundización, la interiorización, en sostenerse en esa actitud e ir hacia el propio centro de conciencia, abriendo la posibilidad de acompañar de un modo lúcido aquella energía que está operando como purificación. Colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, cuaderno número 3, Ley de Purificación, página 21, Daniel Gagliardo. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos, título del próximo programa. Un instructor responde al imán cósmico.
Vamos a la reflexión del día de hoy. Quien va en búsqueda de su transformación no sobrelleva ninguna otra cosa que la respuesta adecuada. Seguir con las directrices ofrecidas por la energía más representativa de aquello que él podría llamar simplicidad: la intuición. Y ya cerrando este programa, nos despedimos. Hasta la próxima semana en La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.